En el video anterior salimos de Pehuenco y retomamos la ruta 3 en sentido a Bahía Blanca. Primera granizada, vamos a ver si sobreviven los paneles. Saliendo de Pehuenco nos agarró lluvia y después granizo. Estábamos bastante preocupados porque el granizo nos rompa los paneles solares. Por suerte no sufrieron ningún daño. El granizo duró solo unos cuantos minutos y después continuó solo lluvia. Poco antes de llegar a Bahía Blanca pasamos por uno de los muchos parques eólicos que existen en esta región. Estos aerogeneradores llegan a medir más de 120 metros y son realmente imponentes. Uno no toma dimensión de su tamaño hasta que tiene la oportunidad de pasar cerca de uno de ellos. Continuamos por la ruta 3 y pasamos por Bahía Blanca, pero solo nos detuvimos un momento para cargar combustible y después buscamos un lugar tranquilo para almorzar. Luego seguimos camino, ahora sí con mejor clima y un poco de sol, y continuamos viendo aerogeneradores por todos lados. Recorremos 270 kilómetros hasta la ciudad de Carmen de Patagones, que va a ser la última ciudad que visitemos por ahora de la provincia de Buenos Aires. En esta parte, el Río Negro divide la provincia de Buenos Aires con la de Río Negro. Al terminar de cruzar este puente ya estamos en la ciudad de Viedma. Continuamos unos 30 kilómetros más y llegamos, ya de noche, al balneario El Cóndor, donde paramos a dormir al final de la costanera, cerca del faro y cerca de donde comienzan los acantilados. A la mañana siguiente, muy temprano, el sonido del mar y de cientos de aves, entre gaviotas y loros, nos despertaron. Las playas de la zona donde comienzan los acantilados tienen en la zona media una formación rocosa y más adelante comienza la arena. En estos acantilados vive la colonia de loros barranqueros más grande del mundo, con más de 35.000 nidos activos. Tienen su periodo reproductivo entre septiembre y febrero, para luego migrar a la región pampeana. Estos acantilados tienen una extensión de 18 kilómetros. Estos loros hacen sus nidos en los acantilados. Cada pareja de loros usa el mismo nido todos los años. Atrapado en medio del agua. Se metió ahí, nadó, encontró una islita y ahora no sale. El otro nadito ya se fue nadando hasta acá. Dale, Otto, vamos. Vení acá. Mirá, acá, tomá. Yo no me voy a mojar para rescatarte de ahí. Acá. Encima debe haber, no sé, 30 centímetros de agua, ¿no? Que está una super laguna. A ver hasta dónde me puedo acercar sin mojarme. Está fresco para mojarse. Dale, Otto. Qué boludo. Este va como loco.
Enloquecido. Enloquecido. Otto, ven. Sal de la isla. Mira, de aquí ya me regresó. Ahí viene. Ahí viene. Dale, nos fuimos. Muy bien. Esto me parece piedra, como arena compactada, mirá. Uno puede rayar con la uña. Por eso se ve que se desmorona fácil. Como arena súper compactada. Parece que hubo gente que aprovechó la facilidad para tallar estos bloques para hacer algunas esculturas. Dejamos atrás el balneario El Cóndor y emprendemos la Ruta 1. Esta ruta bordea la costa de parte de la provincia de Río Negro, uniendo El Cóndor con San Antonio Oeste. Es probablemente la ruta costera más linda de Argentina, ya que va muy cerquita al mar y tiene unos paisajes preciosos. Solo los primeros kilómetros de la ruta son asfaltados, todo el resto es de ripio. En esta parte comienza Ripio, que al menos al momento en el que lo transcurrimos nosotros está en muy buen estado. Después de recorrer 20 kilómetros de esta ruta, paramos a conocer Playa Bonita. No sabíamos bien de qué se trataba, pero el nombre era tentador. Al bajar descubrimos que es una playa exclusivamente para surfers, ya que en sí no hay playa, es solo la bajada por un camino entre precipicios que desemboca directamente al mar. Nunca había visto algo así. El trazado de la Ruta 1 está lleno de subidas, bajadas y curvas, y va muy cerquita al mar. Tan cerquita al mar que en muchos momentos algunos tramos de esta ruta quedaban tapados por médanos que se movían con el viento, haciendo esos tramos solo transitable para vehículos 4x4 y algunas motos, que evitaban las partes cortadas yendo por la playa. Esto hizo que la ruta no sea muy popular, ya que no todo el mundo podía recorrerla entera, y la única opción para recorrerla era avanzar hasta donde se pudiese y después volver por el mismo camino hacia atrás. Por eso se hizo una nueva traza de la ruta en algunas partes intentando evitar este problema. Como se puede ver, la ruta está en buen estado, ya que al momento de recorrerla todavía estaban trabajando las máquinas viales en ella. En esta parte las máquinas estaban trabajando, así que me bajé a preguntarles si podía pasar. Me recomendaron pasar por la izquierda, que de ese lado estaba más firme.
Después de recorrer cerca de 100 kilómetros, casi todos de ripio, llegamos a Bahía Creek, justo para la hora de atardecer. Las puestas del sol en Creek son especialmente hermosas y bastante únicas en la costa argentina, ya que el sol cae en el mar. Bahía Creek es un pueblo muy pequeño, con una población estable de menos de 10 personas, que se encuentra entre los médanos y el acantilado. La mayor parte de las casas aquí son de veraneo. Aunque en el video no se aprecia bien, hay un precipicio justo al lado de donde estacionamos. Esto nos da una vista perfecta de la playa y el atardecer. Cae la noche y se hace la hora de cocinar. En esta ocasión vamos a hacer unas empanadas de carne. Está relleno. Está buena posta. Parece que están, a ver. Upa. ¿Se tostaron un poquito? No, mira qué belleza. Qué bien anda este hornito para las empanadas. Este corte en los acantilados es el que utilizan como bajada a la playa. Vengan. Oh, dale. Vamos, sigan. Cuidadito, dale. Muy bien. Ahora sí nos vamos, sacamos los ayudantes de la puerta. Continuamos camino por ruta 1, pero a los pocos kilómetros nos encontramos con esto. El nuevo trazado de la ruta todavía no estaba completamente hecho.
y el único desvío que había estaba cerrado al tránsito. La única opción que teníamos era volver atrás los 100 kilómetros que habíamos recorrido hasta acá y retomar por ruta 3. O encontraremos alguna alternativa. Pero eso lo veremos en el próximo video. Hasta la próxima.